Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy es muy especial para los que amamos el baloncesto. En su palmarés se encuentran Copas de Europa con el Real Madrid, medallas de plata en los Juegos Olímpicos y campeonatos de Europa, siendo considerado como uno de los mejores jugadores en los años 80. Nuestro invitado responde al nombre de Corbalán, Juan Antonio Corbalán, y es el autor, junto a Francisco Gallardo, del libro Esto no estaba en mi libro, de la historia del baloncesto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo un jugador de baloncesto se mete a médico o cómo un médico se introduce en el mundo del baloncesto? Bueno, es que yo creo que en la vida no funcionamos como islas y no somos compartimentos estancos. Es decir, todos estamos impregnados de lo que es la actividad de la vida en líneas generales, y tú no eliges hacer una cosa u otra y solo eso a lo largo de tu vida. Tú vas enfrentándote a todas aquellas apetencias, necesidades, como queramos llamarlo, y dentro de eso pues coinciden. En algunas personas son muy de foco, otras personas son mucho más amplias, más transversales, y yo considero que tengo una mente un poquito, digamos, abstracta y transversal, y en mi caso pues fue algo elemental. Siempre he estado acostumbrado a hacer muchas cosas de carices muy distintos. ¿Y cómo compaginaste tus estudios con los entrenamientos del baloncesto, y además en el Real Madrid precisamente? Bueno, pues en la época en la que a mí me tocó vivir todo aquello, tengo que decir que si lo hice es porque era posible, y segundo, pues sacrificando un montón de horas de lo que podía ser mis datos de diversión o de asueto con el resto de amigos. Lo que yo tenía que hacer con mis amigos y jugar y salir y todo eso, pues se lo dedicaba al entrenamiento, al deporte en definitiva, que le dedicaba prácticamente todo el día, y el resto lo dedicaba a ir a clase y a estudiar. ¿Y qué es lo que ha llevado a publicar este curioso libro? Bueno, esto Paco y yo quisimos hacer desde hace ya mucho tiempo algo que acercara a la sociedad en líneas generales a la parte no visible de lo que son los deportes. Todo el mundo, cuando habla del deporte, pues piensa en Juegos Olímpicos, en mundiales, en deporte de altísimo nivel de competitividad. Y la mayor parte del deporte que vivimos no es así, aunque sea ese deporte de máxima expresión el que llama la atención. Bueno, pues quisimos ahondar en todos esos pequeños factores que incluso en el deporte de alta competición, como en el deporte de la gente que lo hace por pura afición, mueve los sentimientos, las emociones, las capacidades, las relaciones de cada uno de los aficionados. Acabas de decir que te gusta tocar muchos palos. Ya este el tercero que conozco en un minuto que llevamos hablando. Escritor, jugador de baloncesto, médico. ¿Hay algún sueño que te queda por hacer? ¿Tienes algo pensado en tu jubilación de hacer algo especial que no hayas hecho ya? Bueno, era Calderón el de que toda la vida sueño, ¿verdad? Bueno, Sí. pues a mí me da la sensación de que eso es un poco así. Yo creo que nuestra vida es una vida que está llena de anhelos, de cosas que te gustaría conseguir, que eso va por un lado, y luego hay otra parte que son las cosas a las que tienes acceso y tienes posibilidad de conseguir, que son las que te fijan más en la tierra, te fijan más al suelo. Hay algunas personas que tienen capacidad de moverse un poco más hacia el sueño, pero pocas lo pueden mantener si no tienen bien cubierto lo que es afianzarte en la tierra. Yo creo que he tenido mucha suerte, porque a mí casi todos los sueños que tuve en mi vida me atropellaron, y antes de desearlos ya los tenía encima. Eso me supuso un grado de dedicación y un grado de ocupación tan importante que realmente he tenido poco más de tiempo para poder seguir soñando. Pero tengo muchas aficiones, muchas ilusiones. El conocimiento en sí es un sueño en sí mismo, y creo que los ansias de conocimiento, de cultura, de conocer gentes, situaciones y, en definitiva, áreas de mejora y de aprendizaje,
pues es lo que ha marcado lo que podríamos llamar mis sueños. Sí, sí. Con respecto a la plata de Los Ángeles, yo recuerdo a mi padre que, claro, los partidos no se podían ver a hora razonable aquí en España y me iba informando. Han ganado a China, han ganado no sé cuánto, han pasado a cuartos, llegan a las semifinales, se enfrentan a Yugoslavia. Claro, el partido bueno, que el que nunca ponen, que es el de Yugoslavia, porque claro, el oro era como el disfrutar del éxito, de estar jugando con jugadores que iban a entrar en la NBA, pero claro, el cruce importante fue el de Yugoslavia. Para los que sabíamos que Yugoslavia es que era casi imbatible, pues la verdad que ese partido no se suele poner y es una pena porque es quizá el más fácil de poder disfrutar por el éxito que supuso. La pregunta en sí es ¿cómo sentiste cuando conseguiste ese pase? Si disfrutaste jugando con los jugadores de la NBA, ¿cómo fue ese famoso tapón de Fernando Romay? No sé si nos puedes contar algún detalle de esa final y de esas semifinales. Bueno, yo te diría que cuando tú estás jugando un campeonato importante, un campeonato serio al nivel de los que estamos hablando, la palabra disfrute no entra. El disfrute está en el camino, en saber a dónde vas, en saber en qué sitio llegaste a jugar, que es como, para un taurino sería como torear en la plaza de toros de Las Ventas. Haber podido jugar en el campo de los Lakers es ya un sueño en sí mismo. El resto ya te lo da el guión y va en el salario. Tú juegas con quién te ponen, dónde te ponen, y la palabra ilusión ya a mí no me cabe. La palabra empieza a ser competición, empieza a ser hacer las cosas lo mejor posible para poder superar al contrario o lo menos mal posible para que el contrario no te aplaste, como fue, digamos, en esa final de Los Ángeles. Y es así, yo he tenido la fortuna de que casi todas las cosas que me cruzo en la vida me gustan, porque, por lo que te he dicho, porque no hay nada mejor para que una cosa te guste que saber de ella, que conocerla y que poderte dedicar, aunque sea mínimamente, a ella. Y a mí me ha pasado siempre eso, que he sabido separar muy bien el momento de diversión, que era todo, menos el momento de competición, que era únicamente los partidos en lo que lo importante era ganar. Como una persona bajita, claro, porque tú quizás seas uno de los bases más bajitos de los últimos 40 años españoles. No sé si tú llegaste a los 1,82. Yo en mi recuerdo tenía 1,78, pero he mirado en internet y venía 1,82, 1,83. ¿Cómo un jugador pequeño se mueve entre los grandes? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder triunfar? Porque tiene que ser difícil. No sé si en la NBA lo hubieses podido hacer bien. Bueno, en la NBA hay muchos jugadores de mi estatura. El puesto de base tiene una estatura, yo diría, ideal, que está entre el 1,83, 84 y el 1,90 desde mi punto de vista, y creo que además el baloncesto define claramente que se necesitan de todas las capacidades y todas las habilidades. Un enano no es nadie justo debajo del aro, y si estás quieto, pero un alto es como un mojón si se está moviendo por el centro del campo donde todo le supera. Por lo tanto, yo creo que cada uno de los secretos de la vida deportiva de los jugadores es saber encontrar cuál es tu sitio, estar muchas veces en el sitio que debes y casi nunca en el sitio que no debes. Y luego hay que pensar que el base, gracias al base, el resto de los jugadores pueden jugar con la comodidad y el orden que un buen base siempre aporta a un equipo. Sí, yo mido 1,72, mi padre me dio 1,72, a él le llamaban el gato porque saltaba mucho y jugaba muy bien, se dedicó durante un tiempo a hacerlo y creo que estaba en selección y podría haber ascendido poco a poco, pero claro, en esa época eran los inicios del baloncesto. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención es que el baloncesto ha calado mucho en la clase media española, hay muchos colegios concertados religiosos en los que han salido muchos jugadores, luego los institutos, por ejemplo, el famoso Ramiro de Maeztu en Madrid. ¿Por qué crees tú que la clase media disfruta tanto con el baloncesto? Porque siempre ha habido tan buen ambiente, no suele haber follones como en el caso del fútbol. ¿Qué es lo que lleva a la gente a seguir un equipo de baloncesto? No sé si eso nos lo puede explicar en unas cuantas palabras.
Bueno, se puede explicar porque el baloncesto es un deporte que se tuvo que aprender en un colegio. El fútbol se aprendía generalmente en la calle. Muchos niños tuvieron la fortuna de aprenderlo de una manera reglada en el colegio, pero casi todo el mundo del fútbol pues venía de equipos mucho más populares que no pertenecían a organizaciones educativas. Entonces eso creo que marcó un poco la realidad de aquellos tiempos. El fútbol era un deporte de calle. Yo jugaba muchísimo al fútbol y yo no paraba de jugar al fútbol en la calle. Permanentemente estaba jugando al fútbol. Sí, pero luego el baloncesto lo aprendías en un colegio o no lo podías aprender. Y creo que eso quizá puede ser un poco la diferencia de los dos deportes. Yo creo que esto ha cambiado ahora porque además de los colegios religiosos que hicieron una labor magnífica, enorme en aquellos años, y lo que es la pura calle, hay un montón de clubes y de asociaciones deportivas, vamos a llamar civiles, laicas, que se dedican también al deporte y que son vehículos para el talento de muchos de estos jovencitos y jovencitas. ¿Y qué piensa de lo que pasa con algunas canteras? Porque yo, por ejemplo, conozco la cantera de Unicaja y sé que a partir de los 10-11 años le dicen que se lo empiecen a tomar en serio, y ya el que no quiera seguir, que se vaya a otro equipo, porque ellos nada más que quieren jugadores buenos, estrellas, que vayan a dedicar su vida al baloncesto. ¿Qué te parece eso de que a los chavales a determinada edad se les frene la posibilidad de avanzar en este tipo de clubes potentes? No, no se les frena. Lo que pasa es que tú es como si quisieras llevar un cohete a la luna, en lugar de tener los mejores físicos y matemáticos, pues tener gente que le apetecía mucho hacer cuentas. Sí. No tiene nada que ver. Hay una fase del deporte que es para divertirte y hay una fase del deporte Sí. para rendir. Y el deporte de alto nivel Sí. es para rendir y no es para divertirte. Así Sí. es como entiendo yo las cosas. Lo que pasa es que los buenos jugadores hemos sabido rendir lo suficiente y divertirnos en ese proceso. Sí, sí. Luego, una cosa que te quería preguntar, que yo creo que es bastante de interés para nuestra audiencia, no sé si la labor de Antonio Díaz Miguel o de Lolo Sainz, más bien imagino que Antonio Díaz Miguel revolucionó un poco el mundo del baloncesto aquí en España, fue una pieza clave en todo ello. Bueno, sin ninguna duda, hombre, Antonio Díaz Miguel es uno de los entrenadores referentes en nuestro baloncesto, claro, claro que sí. No es nuestro único entrenador, ha habido grandísimos entrenadores como Lolo, como Aito, como Pedro Martínez, como los hay en la actualidad, pero claro, eso es como hablar de pintura y no decir que Velázquez fue un magnífico pintor. Pues Antonio de Miguel fue un magnífico entrenador de un nivel internacional, claro. Y gracias a él, nuestro equipo consiguió muchos de los objetivos que fuimos consiguiendo, naturalmente. Sí, sí. ¿Y cuáles eran las claves de su baloncesto? ¿Qué aportó él de especial cuando en los entrenamientos, en la forma de atacar, en crear un estilo propio para España? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles son las claves para ti más importantes? Antonio no es que hiciera un equipo, un juego propio para España. Realmente Antonio heredó, como si dijéramos, el estilo de juego del Madrid de los años 70, que era un juego rápido, intenso, y Antonio lo que fue colocando fue los detalles, los pequeños elementos que hacen que tú puedas ir rindiendo. Y para mí el gran secreto de Antonio de Miguel fue la capacidad de estudio que tuvo sobre los pequeños detalles que hacen que una actividad acabe siendo especialmente buena e importante o pase a ser una actividad absolutamente vulgar. Sí, el entrenador de Los Ángeles Lakers de los años 80 pues utilizó una estrategia parecida a lo que tú estás comentando, porque le pidió a los jugadores de los Lakers, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy y todos los que estaban en esa época, que intentasen mejorar una faceta de su juego, y desde que les hizo esa propuesta, los jugadores empezaron a mejorar en pequeños detalles, muy muy pequeños, apenas tenían repercusión, pero sí subían un poquito el porcentaje del tiro, del rebote, y entonces justo en ese momento fue cuando llegó la época de gloria de Los Ángeles Lakers.
Bueno, eso está muy bien como anécdota, pero lógicamente para que tú mejorando pequeños detalles puedas romper con la pana, pues tienes que ser muy bueno, ¿sabes? Entonces Sí, sí. Antonio tuvo la fortuna de tener un grandísimo equipo en sus manos y es verdad que él nos enseñó, nos movió correctamente para que cada uno de nosotros pudiéramos aportar lo mejor de nuestra capacidad para el rendimiento del equipo. Eso sí que es importante. Pero lo claro, más importante es todo el camino que hay entre un niño que empieza y el jugador de alta competición del que estamos hablando. Ahí está Antonio de Miguel, pero en el camino, en el itinerario hay un montón de entrenadores anónimos que tienen el mismo o más mérito que los entrenadores que explotan las mejores capacidades de los grandes jugadores. A nivel nacional se hizo algún tipo de estrategia para empezar a captar talento en los años 70 para que eso explotase luego en los años 80, que me imagino que sería un trabajo de cantera al principio, porque Andrés Jiménez cuenta que él vivía en un pueblo de Andalucía, que todo el mundo lo conocía, que cuando se vestía de nazareno en alguna procesión todo el mundo sabía que era él, no podía pasar desapercibido. Y cuenta que lo llamaron prácticamente sin haber jugado al baloncesto, con 14, 15, 16 años, fue cuando empezó él a jugar y poco a poco despuntó en muy pocos años. Eso quiere decir el talento que él tenía a nivel personal, pero también el buen trabajo que se hizo desde las canteras de los grandes equipos. Bueno, naturalmente todas las canteras de los grandes equipos están soportadas por infinidad de observadores, de gente que va siguiendo a los jugadores desde que tienen 10 años en los colegios. Así se hace todo, con los deportistas, con los músicos, con los matemáticos, con cualquiera. Tú te fijas en las personas más jóvenes para vehiculizar a aquellos que tienen más talento y vehiculizarlo hacia los equipos o las selecciones con más capacidades. Naturalmente, todos los grandes equipos tienen magníficas relaciones con lo que podrían ser colegios o equipos de formación que te van informando de si tienen un chaval bueno o una niña que está despuntando y a partir de ahí pues van separándose los de la alta competición de los aficionados, de los normales. Sí, a los que colaboramos en medios de comunicación siempre nos ha llamado la atención vuestra generación olímpica. Claro, luego vino otra superpotente que yo creo que venía gracias a son como de alguna manera los frutos conseguidos por vuestros triunfos, pues invitaron a mucha gente a triunfar muchos años después. Y lo que me llama la atención de vuestra generación es lo bueno como comunicadores que sois, comentando en televisión, a ti te hemos escuchado muchas veces en las entrevistas y luego sobre todo Fernando Roma y Juanma Iturriaga, que no sé si han estudiado periodismo, pero desde luego cada vez que cogen un micrófono lo bordan. Estos dos señores tenían que ser buenas personas para poder convivir con ellos y gente que animaba mucho al equipo. No sé qué opinión tiene. Bueno, es que yo creo que en esta vida se pueden ser muchas cosas a la vez. Te lo he dicho, creo que al Sí, sí. principio de la entrevista. La gente no es solo jugador de baloncesto o solo presentador de televisión. Hay gente que puede o que sabe o que aprende o que le gusta hacer muchas cosas. Hay gente que es de foco y hay gente que es transversal. Bueno, pues afortunadamente todos los nombres que tú has dicho son personas que han sabido abrirse camino porque el deporte es un hecho que te dura hasta que tienes 35 años y la vida es muy larga. Entonces hay mucha gente que a través de los estudios o a través de sus habilidades ha podido ir buscando las habichuelas para su vida y la de su familia. Bueno, la siguiente pregunta yo creo que te va a sacar un poco la sonrisa. Entre tus compañeros siempre me llamó la atención Chechu Virukov porque metía los triples de forma plana. Yo no sé cómo vencía a la gravedad porque prácticamente el tiro parabólico de Virukov era mínimo. No sé si eso tiene alguna explicación. Le preguntabais que cómo lo hacía. No sé si nos puedes contar algo al respecto. Bueno, yo desde mi punto de vista nunca he hablado de esto con Chechu, Sí. pero yo creo que él no tiraba así porque quisiera tirar así. Él tiró así o tiraba así porque aprendió a tirar así. Hay gente que aprende a tirar con más arco y hay gente que aprende a tirar con menos arco. Y eso es fruto de los entrenadores que va teniendo durante la infancia y la juventud
que te enseñen a tirar con más arco, a tirar con menos. Él, de cualquier manera, con el poco arco que daba a sus tiros, efectivamente, fue capaz de llegar a ser un magnífico tirador. Quizá tuvo más mérito que otros. Sí, sí, la verdad que sí. Luego hay uno de los capítulos más bonitos que yo he visto, el dedicado a Mike Hansen, que cuenta que él estuvo jugando en las bases militares, la buena relación que había entre los jugadores españoles y americanos en esa época, se hacían muchos torneos. ¿Qué te parece esa época y qué puedes decir de las bases americanas? ¿Qué le puedes comentar a los oyentes de por qué ese capítulo quizás sea uno de los más curiosos, interesantes y quizás más desconocidos dentro del baloncesto español? Bueno, yo primero soy un admirador de Mike Hansen, me parece una persona excepcional y fue un grandísimo jugador, pero yo personalmente fui el que le invité a que hiciera ese capítulo. Ese capítulo no está hecho por nosotros, sí, está hecho íntegramente por él. Y en mi época de niño, yo nunca llegué a jugar en la base de Torrejón, sí, pero en mi época de niño sí sé que aquello era como un reducto, como un pequeño santuario de lo que podía ser un baloncesto americano, claro, naturalmente muy deteriorado, pero que obedecía al elemento fundamental por el cual se expandió el baloncesto, que es el ejército de los Estados Unidos. El baloncesto se extendió a través de todas las colonias americanas que primero tomaron las que eran nuestras, quizá empezando por Cuba, y luego otras más. Y bueno, pues con esa influencia del deporte, del equipo, del ejército americano, fueron poniendo semilla de lo que fue el baloncesto en el resto del mundo. Y las bases americanas eran un magnífico ejemplo de esa forma de expansión del deporte. Y además, en el caso de Mike, pues se dio el caso, yo no conozco muchos más, que un niño educado allí como americano, pero hijo de española, pues tuvo luego la fortuna de poder jugar al máximo nivel dentro de lo que era el baloncesto europeo o español. Creo que era una cosa interesante, curiosa, y por eso le invité a que escribiera ese capítulo. Sí, sí. Luego, con respecto a jugadores de la NBA, jugadores europeos, españoles, para ti, ¿quiénes han sido los mejores? Nos puedes decir, yo que sé, un par de jugadores americanos, un par de jugadores españoles o alguno europeo. A mí el que siempre me ha llamado más la atención, aparte de Luka Doncic, que está ahora de moda, Dirk Nowitzki, pero así, ¿cuáles han sido para los mejores jugadores de baloncesto, a tu juicio? Bueno, mira, para mí yo idolatro a un jugador con el que conviví, que era Mircea Eliasic, y ahí me quedo. O sea, para mí, yo no he visto a los 17, 18 años un jugador con una expresión tan excelsa de lo que era el baloncesto de este chico, de Mircea Eliasic, que luego tuve la fortuna de ser su compañero durante mucho tiempo en el Madrid y en la selección europea. Y el resto, en el deporte, de decir quién es el mejor, sobre todo en el deporte que no se puede cronometrar y que no se puede medir. Sí. Nowitzki es mejor que Radja, o Radja es mejor que Divac, o sí, Divac era mejor que Sabonis, o Sabonis mejor que Marchulenis, o que Petrovic, o que Belov. Es imposible contestar, digamos, con rigor a la pregunta que tú me estás pidiendo. Cada uno de nosotros, en función de lo que vivimos y de cómo lo vivimos, pues tenemos más o menos idolatrado a algún jugador o algunos jugadores, pero los demás, todos los que han nombrado, son grandísimos jugadores, no son los únicos ni serán los únicos. Sí, mi jugador favorito siempre ha sido Magic Johnson, en el aspecto de que yo no he visto cosa igual haciendo unos pases como esos, pero luego Marchuleni, uno que has comentado, me gustaba mucho, Chris Mullin, jugadores que entran dentro de los escoltas, los bases, que yo como soy pequeñito, pues quizás me gustan más ese tipo de jugadores. A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención de los
base sobre todo en la velocidad que tienen, la capacidad de pensar en cada momento, y un jugador que siempre me ha llamado mucho la atención es cuando Óscar Smith Becerra tiraba los triples en contraataque, que daba rabia porque a veces no los metía a nosotros, pero siempre me ha llamado la atención cómo se puede tener la calma de tener la posibilidad de hacer una bandeja, pararse y tirar un triple. Bueno, porque esos son los jugadores, no juegan como autómatas. Los jugadores juegan por sensaciones y por emociones. Y entonces un jugador, cuando en lugar de dejar una bandeja y ve que va muy solo, prefiere tirar un triple porque antes ha valorado que aunque no lo meta, tiene muchas posibilidades de coger ese rebote y de meter una bandeja. Luego es como ampliar las posibilidades de cómo conseguir el objetivo que estaba persiguiendo. Por lo tanto, yo creo que Smith Becerra has dicho un ejemplo de alguien que optimizó enormemente lo que era su juego, y eso lo hace no solamente Smith Becerra, sino los jugadores mediocres también hacen eso habitualmente, sí. Sí, sí. Y ya para finalizar, no sé si has podido en alguna ocasión ver algún documental o alguna película sobre baloncesto, y nos gustaría que nos hablases pues de eso, de los valores del baloncesto, de alguna película que recomendaría a nuestra audiencia, o algún documental que merezca la pena con respecto a esos valores. ¿Y qué valores para ti tiene el baloncesto? Porque siempre dejamos un hueco, hacemos una pequeña pregunta relacionada con la fe o los valores que transmiten las películas o el deporte en este caso. Bueno, yo creo que cualquier actividad humana bien expresada está llena de valores, si se expresa bien, o está lleno de contravalores si se expresa mal. El baloncesto, el deporte, el conocimiento en general, normalmente siempre le decimos esos son valores. Bueno, son valores siempre que los personajes, que los jugadores actúen como tienen que actuar. Si no actúan bien, si en conciencia no pueden defender su actuación, dejan de ser valores y acaban siendo contravalores. Eso es lo que ocurre con los jugadores que simulan, eso es lo que ocurre con los jugadores que pierden tiempo, eso es lo que ocurre con los jugadores oportunistas que se benefician del trabajo de muchos para lucir ellos. Por lo tanto, no creo que el baloncesto en sí, que el deporte en sí sea un banco de valores, pero sí, lógicamente, soy de los que entiende que el baloncesto, el deporte en su mejor expresión, sí puede ser un plano, puede cubrir una parcela educativa muy importante para los jovencitos, para educarse en cómo hacer las cosas bien independientemente de las cosas que tú quieras conseguir. Una cosa en la vida es lo que tú quieres conseguir y otra cosa es lo que tú mereces, ese logro, y lo que tienes que dar, a pesar de que consigas todo lo que quieras, para que la sociedad, el equipo, el colegio, tu sociedad, tu país o tu ciudad sea lo mejor. Porque cuanto más sepamos cada uno y más valores pongamos en nuestra actividad, pues lógicamente la sociedad será más rica. Ahora, si nuestra posibilidad de aprendizaje y de mejora la convertimos únicamente en un tesoro para nosotros y no lo ofrecemos a nuestros compañeros, lejos de ser un valor, acaba siendo un contravalor. Para finalizar, la definitiva, como diría Ángel Garó, es con respecto al tema de la presión. Por ejemplo, a mí se me da muy bien jugar un 1 contra 1 en un campo de baloncesto, jugar con un amigo, y en ese tipo de juegos se me da muy bien, pero en equipo me descolocaba mucho. Luego recuerdo, por ejemplo, el caso de Alberto Herrero, que durante un tiempo en la selección le costó mucho anotar, hasta que de alguna manera se liberó de la presión y empezó a convertirse en una auténtica estrella también en la selección, que ya lo era en el Real Madrid. ¿Cuál es el truco que le diría a los chavales que son muy responsables o que la presión les puede, a veces cuando practican un deporte o cuando tienen que aprobar un examen? ¿Cuál era tu truco? Y ya con esto ya finalizamos, para liberarte un poquito de la presión. Bueno, yo no he tenido trucos para liberarme de la presión. Yo creo que la presión solo está al alcance de los elegidos y con la presión se vive, y no creo que la presión de jugar un partido, de ganar o de meter una personal sea mayor que la que tiene que tener un trabajador
que está a punto de perder su trabajo o de que tiene que hacer frente a una cosecha que viene estropeada por la climatología. En el deporte profesional lo de la presión es una historia, ¿sabes? No tiene más razón de ser. La presión va unida a la vida, va unida a nuestro destino y va unida a lo que son las personas que están a nuestro alrededor. Y naturalmente el jugador que no pueda soportar, que tiene 18.000 personas viéndole en directo y que chillan cuando lo haces mal o aplauden cuando lo haces bien, el que no entienda eso, pues que se dedique a otra cosa, porque no es su campo. Juan Antonio Corbalán, un renacentista del siglo XXI, nos ha encantado tu libro, eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto, de Almuzara. Te damos las gracias por haber contado con nosotros y haber participado en este programa llamado, como tú eres, una estrella, directo a las estrellas. Muchísimas gracias.